hermanos, hermanas en Cristo. Hoy les saludo en esta mañana con mucho gusto, con mucha alegría, ya que he sido invitado para compartir el Evangelio que corresponde al día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por esa dicha, por este nuevo amanecer, por esta alegría, por la dicha que he tenido de despertar con bien, de tener un día más de vida. Gracias, Señor, te doy por cada una de las cosas que me das. Gracias, Señor. Para iniciar la lectura del día de hoy, nos disponemos y pedimos del Espíritu Santo que Jesús nos prometió para que nos acompañara y nos guiara y nos diera fuerza. Espíritu Santo, hoy en esta mañana te pido que nos acompañes, que vengas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, para que nos ayude a comprender cada una de las palabras que nos traes a hoy en este nuevo día, en este nuevo amanecer. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para poder mirar, para poder escuchar y para poder dejar que entre ese mensaje, esa palabra tuya en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Divino. Gracias, Espíritu Santo, por cada una de las maravillas que nos das, por cada momento que me das de vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Voy a dar inicio a la lectura al Evangelio de este día, que es de Juan 11, versículo 45 al 56. Dice: muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subía a Jerusalén para purificarse. Antes de la Pascua buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos dado lectura al Evangelio. Ahora voy a tratar de explicarles, a darle un resumen breve a cada uno de los versículos, en lo poco que puedo entender, que puedo compartir con todos ustedes. En primer lugar nos dice que muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Dice, al ver lo que había hecho. Dice, pero otros fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes, dice,
y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí leemos una parte donde dice que muchos creyeron. Muchos fueron a la casa de María, dice. Y muchos creyeron por lo que Jesús había hecho. Pero muchos, no se mencionó si creyeron o no creyeron, pero quedaron disconformes. Y fueron a consultar a los fariseos. Y convocaron al consejo, dice, y preguntaban: ¿qué hacemos? Se preguntaban qué harían con Jesús, porque Jesús había venido a enseñarnos, a guiarnos, a mostrarnos qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer. Pero aquí se muestra a este grupo que ellos no están de acuerdo con lo que Jesús está haciendo, que ellos no están conformes con lo que Jesús está haciendo. Ellos nombran, por ejemplo, dice aquí en el versículo 48, dice: si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí están mencionando que ellos están en un lugar santo. Supuestamente ellos creen que están en un lugar santo, pero no creen en el santo que Dios nos envió. No quieren creer, no quieren estar de acuerdo en lo que dice el verdadero santo. Aquí se muestran inconformes, se muestran que pues no es conveniente para ellos. Entonces ellos empiezan a ver qué es lo que van a hacer. Empiezan a tramar la persecución de Cristo. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué necesitan hacer para que Él no siga con los milagros que andaba haciendo y que estaba haciendo en ese momento? Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Aquí lo podemos identificar, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, cuando vamos a misa. Muchos creemos, muchos no creemos. Muchos estamos de acuerdo, muchos no estamos de acuerdo. Entonces no vamos a escuchar lo que Cristo trae para nosotros, no vamos a escuchar el mensaje que Cristo trae para nosotros. Vamos a ver qué está diciendo y qué está haciendo para mirar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a decir de otra manera. Hay grupos, por ejemplo, hay ese grupo que están haciendo las cosas ellos de una manera a su forma de pensar. No están haciendo las cosas a la forma que Dios nos manda por medio de Cristo. Cristo vino a enseñarnos, a dirigirnos, a dejarnos en su palabra qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pero ellos no estaban de acuerdo. Entonces empezaron a conspirar contra Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo. Porque no estaban conformes de lo que Jesús quería para todos nosotros. Esos grupos que están formados y que de repente llegue otro integrante, un invitado, y que de repente llegue a dar una opinión que pueda ayudar, una opinión acertada, una buena opinión. ¿Qué van a decir los que ya están ahí? Él va llegando, tal vez no sabe, no está enterado, no lo escuchemos. Vamos a conspirar contra él porque él no tiene ni derecho de estar opinando todavía, porque va llegando. Entonces no le damos la oportunidad de que participe.
de que entre en la labor que Cristo nos ha dejado, de que entre en el trabajo de servir, porque a eso fuimos llamados, a servir. Entonces no podemos rechazar sugerencias, opiniones que vengan de otra persona que aún todavía no pertenece a nuestro grupo. Debemos de estar abiertos para todos aquellos que quieran llegar y que quieran servir, y debemos de escucharlos. Voy a seguir la lectura para ver qué nos dice en los siguientes versículos. Dice: entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí nos está enseñando, nos está diciendo que Jesús va a morir también para hacernos reflexionar, para hacernos que cambiemos nuestra forma de ser, para que cambiemos nuestra forma de pensar, para Él mostrar realmente que él era el Hijo de Dios, que era enviado para morir en la cruz por nuestros errores, por nuestras faltas. ¿Y por qué a veces cometemos faltas? ¿Por qué a veces cometemos errores? Por nuestra soberbia, que no queremos aceptar que otra persona venga y nos diga una verdad, una opinión que es buena, que nos pueda ayudar a seguir adelante. Por eso, entonces aquí dice que no iba a morir solamente por toda la nación, sino que por todos aquellos que estaban dispersos. Voy a seguir la lectura donde dice, en el 53 dice: y desde ese día estuvieron decididos a matarlo, y Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Bueno, aquí, hermanos, nos está diciendo, dice que ya no podía andar entre los fariseos, entre los que no lo podían ver. Y desafortunadamente es lo que estamos mirando ahorita. Nosotros ya no podemos andar, muchos de nosotros ya no podemos andar en donde no somos bien vistos, en donde nos estamos tirando unos con otros, en donde no nos dedicamos al servicio de Dios, en donde nos dedicamos a crear controversias, a crear divisiones, a crear guerras entre nosotros mismos. Entonces, no estamos cumpliendo con el mensaje de Cristo. Cristo dice un mensaje, dice: amados unos a los otros como yo los he amado. Y lo hacemos. En vez de hacerlo, nos creamos esas guerras. Esas guerras, por ejemplo, imagínense, esa guerra que está en Ucrania, esa es una guerra, pero está muy lejos. Pero si nos damos cuenta y nos podemos ver un poco más claro, esas guerras las tenemos entre nosotros mismos, entre nuestros mismos grupos, entre nuestros mismos compañeros, entre nuestras mismas familias, nuestros mismos hogares, nuestras mismas comunidades, nuestros mismos grupos de diferentes ramas, de diferentes ocupaciones, diferentes ministerios. Ahí tenemos esas guerras que nosotros no podemos controlar, que nosotros no podemos manejar.
¿Por qué? Por nuestra soberbia, por nuestro orgullo. Entonces, debemos de analizar ese mensaje, hermanos, y procurar tener ese cambio. Porque imagínense, Jesús, que era Jesús. Dice, Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Bueno, aquí nos da otro mensaje de que dice que se fue al desierto y se quedó con sus discípulos. Ahí se quedó con unos discípulos que él eligió. Ahí no dice que se quedó con todos. Ahí no dice se quedó Jesús con todos. Dice se quedó con sus discípulos. Nosotros aparentemente somos discípulos. Aparentemente todos somos discípulos de Cristo. Pero ahí dice que nomás se quedó con unos. Nomás se quedó con sus discípulos. Supuestamente desde el principio de la lectura dice que muchos fueron y creyeron en él. Pero unos fueron por un lado y otros fueron por otro. Entonces hay que analizar cada una de las lecturas, hermanos. No hay que seguir como hemos siguiendo toda la vida. Solo escuchar y no reflexionar y hacer nuestro cambio. Procurar ser diferente, procurar cruzar esa barrera que no nos deja a veces caminar con claridad, con tranquilidad, caminar en paz. Voy a seguir con el último versículo, a ver qué nos quiere decir, que es el 55 y 56, que son los últimos. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Estaban en la Pascua. Estamos en Pascua ahorita. Y estamos mirando quién viene, quién no viene, cómo criticarlo, qué le decimos. En vez de, en lugar de atraerlo con afecto, de decirle, hermano, qué bueno que viniste, hermano, qué bueno que regresaste, hermano, qué bien que estás aquí, nos hacías falta, nos haces falta, acompáñanos, no te alejes, te necesitamos, eres bienvenido, esta es tu casa. Hagamos ese cambio que Cristo quiere para nosotros, hermanos. Volvámonos a Él, como Él nos lo dice en una lectura, que volvamos a Él y Él hará nuestra carga más liviana. Luchemos, hermanos, por ese cambio. Luchemos juntos, como familia, como hermanos, como hijos de Cristo. Gracias, hermanos. Esto es lo que les puedo explicar hoy en este día. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Entonces, procuremos, hermanos, procuremos, hermanas, hacer lo que Cristo nos llama, hacer lo que Cristo nos dice. No es bueno estar pegado a Él, no es bueno estar a sus pies, si en la calle o en su casa está en contra de los demás. No podemos. No podemos hacer una cosa bien y hacer 10 mal. Vamos a hacer las cosas bien o vamos a hacer las cosas mal. Nosotros podemos elegir, nosotros podemos
mirar qué podemos hacer. Tenemos una mente suficientemente capaz de poder pensar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces, si por ejemplo vamos a la iglesia, vamos a un retiro, vamos a un curso, vamos a una noche de oración, pero si saliendo de la iglesia, saliendo del lugar de oración, salgo de una manera a pelear con los demás, a discutir con los demás, a puchar a los demás, a hablar de los demás, a inventar cosas de los demás, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Mejor no hay que ir. Y si vamos, pues vamos a hacer. Es como, por ejemplo, como yo voy a querer a Cristo, yo voy a amar a Cristo, pero solo de palabras. Solo de palabras, no con el corazón. Un ejemplo muy visto. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Matrimonios inclusive van y se casan a la iglesia y se juran amor eterno, respetarse y amarse todos los días de su vida. ¿Y por qué existe el engaño, la separación? Porque no se amaron de corazón. Por esa simple razón. Voy a seguir el último versículo 2, ¿me queda? Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subía a Jerusalén para purificarse. Antes de la Pascua, buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Allí era cuando todavía esos que empezaron a perseguir a Jesús, ya lo estaban buscando para tomarlo, para apresarlo. Y decían, ¿vendrá a la fiesta? Allí es cuando nosotros vamos a las reuniones o a los eventos y nomás vamos para ver qué maldad hacemos o en qué podemos perjudicar a los demás, en qué podemos criticar. Cambiemos nuestra forma de pensar, hermanos, hermanas. No es tarde, mientras podamos caminar, mientras Dios nos da la licencia de despertar con bien en un nuevo día, tenemos oportunidad. Volvámonos a Cristo, como dice en su propia palabra. Vuélvanse a mí y yo haré liviana su carga. Gracias, hermanos. Espero que este mensaje, que estas palabras que no son de un sabio, que son de aquí de la Biblia, yo solamente estoy compartiendo, tal vez de una manera que no es muy bien explicada, pero estoy haciendo lo que puedo. Estoy en el camino de servirle a Dios y ir haciendo lo poco que voy pudiendo. Muchas gracias, hermanos. Que tengan feliz día, hoy y siempre. Nos vemos pronto.